si me dan. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo voy a aprovechar este turno de este primer bloque para hacer una posición general de lo que considero asuntos relevantes de la ley que hoy nos atañe, y en el resto de los bloques seré más breve. Quiero comenzar hablando de su tramitación. Yo creo que estamos ante una ley fundamental para nuestro país, una ley clave para el futuro de los españoles y que, sin embargo, se ha tramitado en esta Cámara con escaso carácter democrático. Hemos asistido a sesiones de embudo donde se nos ha hecho tragar enmiendas plagadas de sectarismo sin poderlas digerir, decenas de artículos de esta ley sin poder tener un debate sosegado sobre los mismos, en jornadas maratonianas. Por supuesto, se ha hecho una tramitación totalmente de espaldas al sector de la educación. Es insólito, no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, que se haya hecho una ley de esta manera. Una ley de educación en la que no se ha querido escuchar al sector de la educación. Y luego vemos a los partidos de izquierdas que se sientan en esta Cámara y nos dan lecciones de diálogo, nos dan lecciones de democracia, nos hablan de construir una sociedad entre todos, de querer hacer una ley de la mano. Pues yo no sé de la mano de quién. Pero, desde luego, este grupo parlamentario que está hablando no ha sido escuchado ni una sola vez. No ha sido atendido ni pedido una reunión de tan siquiera 3 minutos con nadie del Ministerio. Se nos ha impedido que el sector de la educación, que los diferentes representantes de padres de alumnos, de la concertada, de la diferenciada, de la especial, de la formación profesional, de las matemáticas, de mucha gente que tenía dudas, problemas o sugerencias que hacernos con esta ley, haya podido venir a la sede de la soberanía nacional, a su casa, a explicarnos a todos los que tenemos que decidir el futuro de una norma tan importante como la educación, cuál es su opinión. Esta Cámara, los grupos de izquierdas que sustentan el Gobierno, se han negado a darles voz, y eso es escasamente democrático. La tramitación de esta ley ha parecido más bien el sorteo de los niños de San Ildefonso, donde íbamos número por número sin saber prácticamente ni qué estábamos votando, que lo que requiere el rigor necesario para hacer una ley fundamental en el presente y el futuro de los españoles. Esta ley es, sin duda alguna, un pago a la radicalidad por parte del Partido Socialista para sostenerse en el Gobierno. No hay otra explicación posible. Y es tal pago a la radicalidad que es un castigo a la concertada, anula la diferenciada en algo que es claramente inconstitucional, pero a ustedes les da exactamente igual. Pero es que además llega a tanto el pago a la radicalidad y al extremismo al que ha sucumbido el Partido Socialista en este tema y en otros, que va a ser difícil poder estudiar en español en algunas comunidades de este país. Que no se pueda estudiar en español en España es una cosa que no puede entender nadie en este país ni fuera de él. Es una vergüenza democrática y, sobre todo, es algo claramente inconstitucional. Cuando se hace una norma de educación, se deberían perseguir 3 cosas. En primer lugar, hacer un país más libre. En segundo, que las generaciones futuras sean mejores que la actual. Y, en tercer lugar, que fuese un país con más oportunidades para todos. Con esta ley se pretende exactamente lo contrario. España será un país menos libre, porque ustedes entienden la educación como adoctrinamiento. Y lo que consiguen con esta ley es hacer una ley sectaria, ideologizada, para dar sentido a sus intereses partidistas y políticos, no para hacer una visión de país. Ustedes han comprado el modelo nacionalista que lleva décadas adoctrinando a través de la educación, porque su objetivo no son hacer sociedades mejores preparadas para el futuro. Su objetivo es crear nacionalistas a través de la educación. Y ustedes no están pensando en hacer una educación mejor en el futuro. Están pensando en cómo hacen cada vez una sociedad más de izquierdas, más nacionalista y más radicalizada. Y así se entiende esta ley de educación. Y por eso atacan los modelos educativos que no comparten ustedes. Y me parece muy bien que ustedes no los compartan. Pero no pueden atacar la libertad de la gente de elegir para sus hijos el modelo de educación que quieran. Y no se dan cuenta
de que la educación es un conjunto formado por la educación pública y por la educación privada y por la educación concertada que está sostenida con fondos públicos. Y que todo eso nos permite un abanico amplio donde elegir el camino en el que uno se quiere formar. Y ustedes atacan completamente esa libertad, porque esta ley es un ataque claramente a la concertada, por supuesto también a la diferenciada, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya dijo que no podía atacarse de la manera en la que ustedes van a atacarlo esta vez. Pero les da igual, porque lo único que quieren es que corra el tiempo para que el modelo se extinga, porque es un modelo que ustedes no comparten ideológicamente. En segundo lugar, esta ley degrada la educación. Y la degrada porque le quita cualquier valor a los títulos. Ustedes han decidido acabar con el fracaso escolar no mejorando la calidad de la educación, sino regalando los títulos. Y eso nos hace un país menos competitivo, eso nos hace un país con menos oportunidades. Eso además genera españoles que van a tener un título con criterios distintos. Y eso es algo que no puede asumirse en nuestro sistema educativo. Y por otro lado, ustedes atacan también la igualdad de oportunidades. Porque con los criterios de escolarización que han empleado, ustedes dicen que evitan guetos cuando realmente los crean. Depende qué modelos de educación solo para aquellos que se lo puedan pagar y no permiten que la gente en libertad pueda elegir independientemente de cuál sea su realidad socioeconómica. Por supuesto, habrá momentos también en este debate en la que podemos hablar de la inspección, en la que podemos hablar de la religión, en la que podremos hablar de la especial. Con la educación especial, oiga, la señora ministra no ha tenido 30 minutos en toda la tramitación de la ley para sentarse con las familias de la educación especial. No ha tenido, está tan ocupada la señora ministra. Señor Sayas, lleva 7 minutos. Voy a acabar. Está tan ocupada la señora ministra que no ha tenido 30 minutos porque no parece que su ocupación sea para tanto. Yo creo que esta ley a la que hoy nos enfrentamos es una desfachatez. Es la primera vez que estamos debatiendo un ataque a la libertad como este en una ley educativa y que, desde luego, debería hacerles reflexionar. Muchas gracias.